Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Este es un año que se nos va a ir esencialmente en algo que por supuesto es indispensable. Elegir primero Congreso como ya se hizo, luego presidente de la República y vicepresidente. Después de eso seguirá el Mundial de fútbol, pero que no se nos olviden muchas cosas, ojalá, de la vida colombiana, la economía, el proceso de paz que se anunció esta semana por el presidente se reanuda con el Ejército de Liberación Nacional. Esa es una muy buena noticia. Entonces el tema de esta noche es el referido a lo que pasó el domingo con la elección de Congreso y lo que viene para la política de este país. Y para analizarlo, para conversar con él, mi invitado esta noche es un estudioso, es un profesor, es una persona que fue constituyente y que escribe una columna semanal. Lo presento sencillamente, ya ha estado en este programa, de Jesús Pérez González Rubio. Buenas noches. Buenas noches, Ricaurte. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Al país cómo le fue este domingo? Yo creo que bien. ¿Por qué? Bueno, fueron unas elecciones muy pacíficas, parecíamos un país civilizado. ¿Parecía que nos habíamos olvidado de eso? Sí, porque se ha vuelto con natural a los colombianos vivir en medio de la violencia. Y estas elecciones fueron absolutamente pacíficas. El ELN cumplió con su palabra de hacer un cese al fuego y las FARC, afortunadamente, ya no disparan balas, sino votos, así sean poquitos, como le tocó en esta oportunidad en que para Senado no sacaron sino alrededor de 52.000 votos. Es decir, que podemos expresar sin ninguna vacilación que una de las grandes conclusiones es que a la derecha colombiana, concretamente al señor expresidente Uribe, se le acabó el mito y el miedo que se generaba en torno de que íbamos para el castrochavismo. Eso podría hacer que de pronto ya los 6 millones de votos que hubo en la consulta de la Gran Alianza, que fueron 4 del doctor Iván Escobar, Iván Duque, 1.500.000 de, ¿cómo es que llama? Marta Lucía Ramírez, y más o menos 300 y un pico del doctor Ordóñez. Eso se podría disminuir un tanto en razón a que hubo muchos colombianos que votaron por ese miedo y otros que votaron justamente en contra o a favor de alguien. ¿Esa apreciación, qué opina usted de ella? Bueno, el castrochavismo no va a desaparecer, porque si fuera un fenómeno real, desaparecería con estas elecciones. Pero entonces... Pero como es un invento, ese invento va a continuar. Bueno, pero, ahora me imagino. Pero un momento, ese invento no puede continuar por una sencilla razón, porque llegaron a 85.000 votos, algo así, en una elección de Congreso. En una elección presidencial, pues sería de pronto un poco más, pero el país ya entendió que no vamos a llegar al castrochavismo, y ese es un punto vital entre los tantos que tenemos que analizar esta noche. Pues mira, el castrochavismo es un invento que no depende de si hay FARC o no votando. Ahora se lo aplicarán a Petro, y en la segunda vuelta... Bueno, pero mire, vamos por pasos.
Si se aplica eso a Petro, ya se sabe que Petro sacó un poquito más de los votos que había sacado Carlos Gaviria y que ahí está como el tope que le puede aumentar un tanto porque fue una de las listas menos votadas para Senado de la República, que da una pauta porque algo así como el 80% de los votos que se ponen en una elección presidencial se ponen a través de lo que unos llaman maquinaria y que los otros llamamos organizaciones políticas. De modo que ese mito ahora tampoco podrá ir por ese lado para que tenga posibilidades reales bajo unas condiciones objetivas cada uno de los sectores que se van a disputar la primera magistratura del Estado. Decía que ese fenómeno del castrochavismo ahora se lo aplicarán a Petro y si Petro no pasa a la segunda vuelta, pues se lo aplicarán al que sea el contendor del candidato que diga Uribe en la segunda vuelta. Todo el mundo es castrochavista si no está con el presidente Uribe, siguiendo sus ideas y sus pasos. Entonces, porque esa es una estrategia política de crear una cosa que se llama una bestia negra, una bête noire, y que tiene el efecto de agrupar a la gente detrás del líder que anatematiza a los otros con un epíteto de esa naturaleza que evoca el desastre económico de Venezuela, de la Argentina, cuando los Kirchner, de Nicaragua, etcétera, de Bolivia. Entonces se trata de una cosa que cuando éramos niños le llamábamos el coco. El coco lógicamente no existía, pero cómo nos infundía de miedo porque éramos unas mentes infantiles. Lo mismo sucede ahora. Es una simple estrategia política en la cual se dejan enredar muchísimos colombianos colonizados por el pensamiento del expresidente Uribe. Cualquier tesis que se exprese ahora en torno de cuál puede ser el resultado de la primera vuelta es arriesgada, pero voy a lanzar una en lo que veo de la coyuntura de este momento, no en la de los próximos días, que puede variar sustancialmente. Y es la siguiente: es indudable que la consulta que se hizo el domingo, o mejor, quienes hicieron consulta le tomaron ventaja a quienes no la hicieron. Vale decir, está en la punta el doctor Iván Duque. No creo que haya quedado en la punta Petro, porque creo que más o menos está llegando a su tope y por la representación parlamentaria escasa que tiene en los otros. Pero creo que estaría en la punta también Germán Vargas Lleras, por una razón, porque él tiene una estructura política y tiene un trabajo político incluso hecho desde el propio Estado para acceder a la presidencia de Colombia. Amén de eso, multiplicó, duplicó los votos en Congreso, en Senado, pasó de 1 millón a 2.100.000 votos. Entonces, como no se han unido, como debiera ser Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, pero aún faltando por decidir lo que pasa con el partido de la U que no tiene candidato y con el Partido Conservador, digo todo eso para señalar que lo que veo en este momento es de que si no suceden las uniones que deben darse en torno de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, en este momento lo que se perfilaría más
para llegar a la segunda vuelta sería Iván Duque y Germán Vargas. Sus criterios en ese sentido. No, yo creo que sí, que como está la situación hoy, lo más probable, no lo puedo asegurar de manera categórica, pero como está la situación hoy, lo más probable es que pasen el expresidente Uribe a través de su candidato, el doctor Iván Duque, y que pase el otro extremo, que es el doctor Gustavo Petro, quien sacó 2.850.000 votos exactos. Pero hay otros, y además Carlos Caicedo sacó 515.000 votos. Ok, 3.300.000. Y Carlos Caicedo ya adhirió a Petro, de manera de que ahí habrían 3.350.000 votos, que si uno descuenta, digamos, un 10% de gente, eso es más de todas maneras de 3 millones de votos. Y del otro lado hay casi 5.900.000 votos. Bueno, pero mire, vamos por pasos. Si me permites, entonces, ¿qué sucede? Que como está hoy la situación, tenemos esos dos extremos y hay aproximadamente 9 millones de votos que en este momento podrían decidir quién sería el próximo presidente de Colombia. Pero para eso es necesario que 3 candidatos, que son Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Vargas Lleras, se pongan de acuerdo en un programa y en una manera de escoger un solo candidato, y luego seducir a la U y al Partido Conservador y al Partido Mira fundamentalmente, para que Colombia tenga una opción pacifista y democrática. Ahí es donde se pone bueno este programa, porque ahí no compartimos esa opinión por una muy sencilla razón, porque los votos de Gustavo Petro son muy inferiores a los del Partido Liberal, son muy inferiores a los de Sergio Fajardo, no solo por lo que ellos representan, sino por los votos que tienen sus partidos. Amén, que falta todo el debate presidencial, porque me parece que son 3 aspectos centrales en la elección presidencial. 1, la elección que hubo el domingo. 2, el programa y lo que representa en sí cada candidato. Y 3, la percepción que den frente a lo que requiere este país y al conocimiento que tengan del Estado. De modo que todavía falta mucho, pero no va a adherirse el Partido Conservador a Petro, que representa 2 millones de votos. No va a adherirse al Partido Conservador, a Petro, el partido de la U, que casi tiene otros 2 millones de votos. No sé el movimiento Mira. De modo que entre esos 3 partidos hay como 4,5 millones de votos. Eso va a ser decisivo en la contienda presidencial. De modo que yo no veo a Petro en segunda vuelta, pero tampoco veo la posibilidad de que Germán Vargas se una con el Partido Liberal, porque Germán Vargas no renunciaría a la candidatura presidencial. No creo que lo haga Humberto de la Calle y tampoco Sergio Fajardo. Lo que decide en mi concepto en este momento la elección presidencial es
nada menos que la decisión que tome el Partido Conservador, que tome el partido de la U y los 500.000 votos que sacó el partido Mira también pueden considerarse en definitivos. Estaré preguntándole a mi invitado y conversando con él sobre este punto después de la primera muy pequeña pausa. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el exconstituyente Jesús Pérez González Rubio, analizando un tanto lo que pasó este domingo en la elección de Congreso, en las consultas, en las 2 consultas que hubo, y lo que viene, que es la elección presidencial, cuya primera vuelta se produce el 27 de mayo. Y había dejado sentados unos planteamientos que no voy a repetir, simplemente me atrevo a decir, como lo dije al comienzo, que en esta coyuntura, que puede variar sustancialmente, en este momento quienes pasarían a segunda vuelta serían Iván Duque y Germán Vargas. Pero el concepto, por supuesto, de mi invitado es esencial y por eso justamente lo invité. Decía que hoy no tenemos una opción pacifista y democrática y que precisamente se trata de construirla, pero que si no se construye, a la segunda vuelta estaremos enfrentados los colombianos a escoger entre 2 extremos. El extremo autoritario del doctor Álvaro Uribe y el extremo autoritario del doctor Gustavo Petro. Pero desde luego que existe la posibilidad de crear una coalición pacifista y democrática, como lo decía anteriormente, fundamentalmente si es posible lograr poner de acuerdo a Humberto de la Calle, a Fajardo y a Vargas Lleras para que hagan causa común alrededor de un programa y de una fórmula que no pueden ser sino unas encuestas para escoger entre los 3 quién podría llevar el estandarte de esa coalición a las urnas y triunfar con ellas. Creo que es lo que le conviene al país porque lo que estamos abocados es a que el autoritarismo del doctor Álvaro Uribe terminará con el proceso de paz con las FARC, lo hará trizas aunque no les guste esa expresión, pero esa será la realidad. Y del otro lado corremos el riesgo de que el doctor Petro acabe con la economía colombiana. Entonces necesitamos una opción pacifista frente al doctor Álvaro Uribe y una opción democrática frente al doctor Petro. ¿Quiénes pueden encabezar esa opción pacifista y democrática? En mi opinión, una de estas 3 figuras que he mencionado. Y quizás alguien podría decirme, si es que el doctor Vargas Lleras ha sido muy crítico del proceso de paz, pero no se puede olvidar que él votó sí al plebiscito y que a pesar del comportamiento que en el Congreso tuvo cambio radical, yo he oído declaraciones muy alentadoras de su vicepresidente defendiendo el proceso de paz y diciendo que ellos sí no lo harán trizas
y lo cumplirán. Si es posible ponerse de acuerdo en que todos se comprometan a cumplir los acuerdos de paz, incluido desde luego la reforma rural allí plasmada y otras reformas de la política y de la economía y de los impuestos, entonces es posible que salvemos a Colombia de ese par de extremos. Yo le apuesto a la coalición que he llamado pacifista y democrática. Pero esa coalición a mí me parece que es imposible. Lo que, siendo muy difícil, la coalición, la alianza entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo, esa tendría alguna posibilidad, aunque remota. Lo que me parece a mí más realista es que el candidato que va a tener opción de competirle a las dos opciones que ya expresé, la de Duque y la de Vargas Lleras, es la otra que sea capaz de captar del Partido Conservador, del Partido de la U y de Mira los votos necesarios para acceder a la posibilidad de competir seriamente para la segunda vuelta. Yo lo que creo es que si esta coalición pacifista y democrática no se configura, ninguno de los tres será presidente de la República. El doctor Vargas Lleras arranca con 2 millones, el doctor Humberto de la Calle con 1.900.000 y Sergio Fajardo con una cifra similar de 2 millones de votos, mientras hay un candidato de extrema izquierda, no me gusta esa terminología, pero para graficar, digamos así, que arranca con 3.350.000 votos. No es una cifra cualquiera, son cerca de 1 millón de votos más de los que tiene cada uno de estos candidatos que he mencionado. Entonces, es importante que cada uno de ellos tenga conciencia de que se unen o ninguno de ellos pasa a la segunda vuelta. Ese es un reto que tienen y una responsabilidad que tienen no solo para con ellos mismos y para con sus partidos, sino para con el país. El país no puede caer en ninguno de esos dos extremos, en mi opinión, y la única opción es la de la coalición pacifista y democrática de que he hablado. Eso es lo que yo creo. Hemos adelantado un tanto por la importancia que tiene lo que puede pasar con la elección presidencial, pero es indudable la importancia del Congreso aquí y en cualquier parte del mundo, el que elegimos el domingo. En líneas generales, el Congreso tiene unas funciones normativas de reformar la Constitución, de expedir la ley, unas funciones de control político y una función incluso de orden judicial. Llega esta etapa con un Congreso desprestigiado, cuya imagen negativa es del 84%. ¿Cómo vio usted en líneas generales el Congreso que elegimos este domingo? ¿Qué pasó? Bueno, todo el mundo pensaba que el Centro Democrático iba a crecer y sacó solo 19 senadores cuando hace 4 años sacó 20 senadores. El Partido Liberal tenía 17 senadores y apenas obtuvo 14.
Cambio Radical pero pasó de le interrumpo 9 un poquito. a algo así como 16 Sí, o 17. pero le interrumpo un poquito para eso. Cambio Radical obtuvo una buena votación, lo mismo que el Partido Verde. El Partido Verde tiene unos 10 senadores. Así es. Y los únicos verdaderamente ganadores fueron el Partido Verde y Cambio Radical. Los otros o quedaron en su plata como el Polo o disminuyeron como los que ya he mencionado. Me parece que ha quedado un congreso en que los amigos del proceso de paz son más que los enemigos de la paz firmada con las FARC. Eso puede tener una importancia muy grande. Sin embargo, todos los colombianos sabemos que casi el único verdadero partido que existe en Colombia es el partido gobiernista. Entonces, dependiendo del presidente que llega, el proceso de paz o la paz firmada con las FARC tendrá futuro o no lo tendrá. Si no lo tiene, eso significa que el ELN y la disidencia de las FARC se van a fortalecer y vamos a tener que abrir de nuevo el pabellón de heridos por cuenta del conflicto armado del hospital militar que ya fue cerrado. Esa es una muy buena síntesis, y lo iba a interrumpir solo para decir cuando llegó al Partido Liberal que de todas maneras mantuvo la mayoría en Cámara, tiene 35 representantes. Tenía 36. Bueno, pero mantiene la mayoría en relación con los otros partidos. Es decir, en Cámara también disminuyó. Pero manteniendo la mayoría. Mantiene la mayoría en cuanto que la mayor cantidad de representantes a la Cámara entre todos los partidos la obtuvo ese partido. No lo sé, solo sé que sí, tenía 36 y pasó a 35. Tenía 17 senadores y pasó a 14, eso es una derrota. Sí, pero mantiene la mayoría en Cámara. Eso no es significativo, son 166 representantes, de los cuales el partido tiene 35. Correcto, esa apreciación es así, pero reitero que sigue manteniendo la mayoría en Cámara y que disminuyó, por supuesto, en cuanto respecta al Senado. Y que hubo otros que aumentaron y que es muy importante. Es que la expresión mantiene la mayoría es equívoca. Sobre 166, no, mantiene la mayoría son 90 o algo lo que así. quiero decir es que mantiene la mayoría en relación con los que eligieron los otros partidos. Bueno, a eso es que me refiero. Pero eso es irrelevante. Pero significativo, no lo creo. En mi concepto. Claro, respetando el suyo. Es indispensable tener presente que la mayor votación en Senado la obtuvo el señor expresidente Uribe, por razones obvias, y que la segunda, que también hay que destacarla, fue de el señor ex candidato a la presidencia y exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, a quien el país le hizo el domingo un extraordinario y me parece a mí muy merecido homenaje, y eso fue lo que le permitió al Partido Verde obtener las 10 curules. Hacemos una pausa y ya regresamos a Mesa de Opinión. Continuamos en Mesa de Opinión y estoy con el exconstituyente Jesús Pérez González analizando un tanto lo que pasó el domingo y lo que debe venir en la elección presidencial.
Y hay un punto que a mí me parece clave, es ¿para dónde van a coger los conservadores? Dicen que unos se irán para donde Germán Vargas, otros de pronto se irán para donde Iván Duque. ¿Para dónde va a coger el partido de la U? Irán unidos. ¿Para dónde cogerá el partido Mira? Porque entre todo lo que se puede considerar en un análisis como este, que cada día puede variar, es que esos 4,5 millones van a ser decisivos en la elección presidencial. Yo quisiera, volviendo a lo anterior, decir sí, señor, que hay un simbolismo muy importante en los más de 500,000 votos que sacó Antanas Mockus en este momento que vive el país. Me parece que él representa unos valores morales que ojalá Colombia rescatara de donde lo tiene la mayoría. Esos valores son el de que no todo vale, el de que el fin no justifica los medios, el de que hay que hacer una política limpia. Entonces, dicho lo anterior, es imposible decir para dónde van, qué camino van a tomar los unos y los otros. Leí esta mañana una entrevista del doctor Vargas Lleras en la cual señalaba que él estaba abierto a hacer coaliciones. Me parece que esa es la posición correcta, pero debe procurarse esas coaliciones con los otros candidatos sobre la base de que si no se unen, ellos no pasan a la segunda vuelta. Claro que hay otra manera de hacer coaliciones, y es sacando a un parlamentario aquí y otro allá. Eso no me parece ni edificante ni garantía de triunfo, porque al final pueden terminar equilibrándose esas fuerzas y los millones de votos esos que están allí terminar repartiéndose en 2,5 millones aquí, 2,5 millones allá, 2,5 millones del otro lado, y entonces no tenemos la posibilidad de que esta coalición pacifista y democrática llegue a la presidencia de la República, y eso será un desastre para el país. De allí que haya necesidad, y yo no pierdo la esperanza, a pesar de que también oí estas mañanas las declaraciones del doctor de la Calle, donde no se mostraba muy inclinado a hacer coaliciones. También oí las del doctor Sergio Fajardo, que tampoco se inclinaba mucho a hacer coaliciones. Permítame. Lo interpreto en el sentido de que es una posición para comenzar a negociar. Ojalá que no me equivoque. Es que le interrumpí ahí porque justamente por lo que decía, yo también los escuché y ellos difícilmente se van a unir. No cierran definitivamente la puerta, pero difícilmente lo harían, mucho menos con Germán Vargas. Por eso es que considero determinante la decisión del Partido Conservador, del Partido de la U e incluso con menos apoyo popular del Partido Mira. Eso es lo que en el fondo creo podría suceder, pero por supuesto que aquí solamente estamos hablando de unas hipótesis, ¿no le parece? Pero obviamente,
De todas maneras, hay unas más probables que otras. Y lo que me parece más probable es que si no se unen, ellos no serán presidentes de la República. Comenzando porque hagamos cábalas. Si se unieran Vargas Lleras con 2 millones, con Humberto de la Calle, cosa dificilísima, arrancarían con 4 millones, mientras Iván Duque arranca casi con 6. Entonces, solo si se unen las 3 fuerzas, arrancarían ese candidato con los mismos 6 millones de votos que tiene para comenzar el candidato del doctor Uribe. Entonces, tenemos allí unas dificultades enormes. Si no se unen, no hay opción de que ninguno de ellos llegue a la presidencia de la República. Muy bien. Y lo quiero decir de manera absolutamente radical. Esa posibilidad de que Humberto de la Calle, de que Sergio Fajardo o de que el doctor Vargas Lleras lleguen a la presidencia de la República sin unir sus fuerzas, en mi opinión, no existe. Ahora, esa posibilidad, en mi opinión, de que se unan los 3, la considero prácticamente imposible, por muy diversas razones. Pero bien, en el caso de su tesis, de que si no hubiese la unión de ellos, llegarían a segunda vuelta Iván Duque y Gustavo Petro, en esa posibilidad, ¿cuáles serían luego las afiliaciones que habría de los otros derrotados? ¿Y cuáles serían las adhesiones que recibirían en el caso de mi tesis de que si eso no variara, pasarían a segunda vuelta Iván Duque y Germán Vargas? En la hipótesis bueno, primero no creo en la posibilidad de que pasen a segunda vuelta Germán Vargas y Iván Duque. Pero ¿cuál sería? De mi parte la doy por descartada. Ok, pero ¿cuál sería? Pero desde luego estoy en el tema de las hipótesis, no tengo la verdad revelada. Sí. En cuanto a si es Petro e Iván Duque, entonces el presidente es otra vez el doctor Álvaro Uribe en cabeza del doctor Iván Duque, así de simple. Por eso repito, o se unen o mueren. Es la conjetura, el análisis, las posibilidades de lo que puede pasar en una decisión trascendental para Colombia, sobre todo en esta coyuntura en que estamos en un proceso de construcción de la paz. Después de una muy pequeña pausa, la última, los minutos que nos quedan los dedicaremos a ver cuál sería la situación del proceso de construcción de paz en una o en otra eventualidad. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con Jesús Pérez González Rubio tocando el tema de lo que pasó el domingo y de lo que va a pasar en la política de este país con la elección presidencial. ¿Cuál será, en su concepto, el futuro de la construcción de la paz en una o en otra decisión de acuerdo a su criterio de que puede ser, si no hay unión de los candidatos que usted ha expresado,
Iván Duque o Gustavo Petro? Yo creo que la paz tendría buen futuro, buen viento y buena mar si gana cualquier candidato distinto al doctor Álvaro Uribe Vélez a través de su candidato, el doctor Iván Duque. El doctor Iván Duque ha repetido hasta el cansancio en estos últimos días, incluido hoy en la mañana, que es necesario acabar con la JEP mediante un acto legislativo, que los comandantes guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad no pueden estar en el Congreso ni en las corporaciones públicas en general, y que no pueden tener elegibilidad sino después de que hayan cumplido sus penas de cárcel. Es decir, él los va a mandar a la cárcel. Desde luego, eso implica acabar con la paz firmada con las FARC y comenzar una nueva etapa de violencia. Y en cuanto al ELN, dijo esta mañana, ellos tienen que concentrarse y aunque les reduzcamos las penas de cárcel, tienen que pasar por la cárcel. Bueno, sería el primer grupo guerrillero que se entrega para irse para la cárcel, cosa que no creo que vaya a suceder. En consecuencia, con el doctor Álvaro Uribe en el poder, el futuro del proceso de paz no existe. Bueno, y es evidente que de ser no fácil la elección de Humberto de la Calle, pues el proceso continuaría de manera evidente, lo mismo con Sergio Fajardo, y en un punto intermedio estaría Germán Vargas. Pero usted no ha dicho, según su tesis de ser Petro, ¿qué pasaría con el proceso de paz? Dije que absolutamente todos los candidatos, con excepción del doctor Álvaro Uribe. Ya, muy bien, ya se lo entendí, y por supuesto la audiencia que tiene una mayor claridad en estos aspectos, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué le quedaría en medio minuto por decir de lo que debe ser la decisión correcta, más acertada que debemos tomar los colombianos para el 27 de mayo? Yo le pediría a todos los que votaron por el Partido Liberal, a todos los que votaron por la Alianza Verde y por el Polo y por el movimiento particular de Sergio Fajardo, y a todos los que votaron por Cambio Radical, que presionen a sus jefes en el sentido de que hagan una coalición que salve a Colombia de los extremismos a que estaríamos inexorablemente condenados si esa coalición pacifista y democrática no se abre paso. Porque no se nos olvide que de la política depende todo, directa o indirectamente, que en política ella se hace, se toman las decisiones o se padece por las decisiones que tomen los demás, que la política hay que entenderla por lo menos en sus rasgos esenciales, que es necesario ocuparse de ella, que es necesario aprovechar esta coyuntura tan importante y tan decisiva para la vida del país. No más hubo un ministro francés que dijo: dadme una buena economía, al contrario, dadme una buena política y os daré una buena economía. Y otro dijo a la inversa. Y otro dijo a la inversa, así es. De modo que eso, para poner un ejemplo de la importancia. Nos toca terminar, se nos acabó el programa. Muchas gracias por haber vuelto a Mesa de Opinión. Con el mayor gusto, Ricaurte, muy amable por invitarme. Y a ustedes, muchas gracias por permitirnos siempre, a esta hora de la noche,
entrar a sus hogares. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, descansen.